Lucifer destronado. Capítulo 4. La estrangulación de la ceremonia de la inocencia. Has puesto tu pie en el camino del relámpago. Una vez que hayas hecho eso, no podrás abandonarlo jamás. Alex Sanders, rey de los brujos. Habíamos estado participando en el sumo sacerdocio de la Wicca por varios años, y graduábamos grupos y más grupos de estudiantes para nuestras asambleas de brujos. Empero la Wicca también nos desilusionó. Sharon y yo teníamos una visión de la Wicca que la percibía como una fe primordial, pura y edénica en su inocencia. Pero nos fuimos dando cuenta de que estaba tan llena de traición, chismes, batallas doctrinales y politiquería como cualquier otra religión. También estaban ocurriendo otros cambios significativos. Uno de mis amigos, mentores, que me había servido de guía en la Wicca antes de conocer a Sharon, me sugirió que tratara de leer la Biblia satánica de Anton LaVey. Todavía era lo suficientemente inocente como para pensar que aunque los brujos y las brujas adoraban a Lucifer, el dios cornudo, no eran satanistas. Le pregunté por qué habría de leer un libro por un satanista declarado. Mi amigo me explicó que LaVey tenía algunas nociones muy buenas, particularmente en cuanto a la brujería de Aleister Crowley, y que su obra merecía un estudio cuidadoso. Leí el libro y me sentí un tanto incómodo con las diatribas anticristianas al comienzo de la obra. Empero mucho de lo que LaVey decía no parecía razonable. Había 3 ritos básicos en la Biblia satánica para la compasión, la lujuria y la destrucción, maldición. Me prometí a mí mismo jamás maldecir a nadie, pero experimenté con los otros 2. Realizamos el rito de la lujuria para una pareja casada en una asamblea de brujos porque la esposa tenía problemas con la frigidez y funcionó. También tuvimos éxito con el rito de la compasión como método para la sanidad. Gradualmente comenzó el proceso de la seducción. Tanto Sharon como yo comenzamos a preguntarnos por qué, si el satanismo era tan malo para las brujas y los brujos, a qué se debía que el símbolo del segundo grado o nivel en la brujería, el sumo sacerdote, era un pentagrama invertido. Ese pentagrama se ha asociado por los siglos con el satanismo. ¿Por qué el nombre supersecreto del dios cornudo se deriva de Notaricón, que a su vez forma parte del símbolo mismo de la iglesia satánica, la cabeza de cabrío del Baphomet, con las 5 letras hebreas alrededor de ella, Lamed, Baud, Yod, Tau, Nun? ¿A qué se debía que las cosas más poderosas que se nos habían enseñado en todos los círculos mágicos de la brujería se construían utilizando solo pentagramas invertidos? Estas preguntas colgaban en el aire como frutas maduras. No teníamos respuesta alguna. Las discutimos con nuestros colegas y maestros, y buscamos la orientación de nuestros aclamados guías espirituales, los guías que supuestamente eran seres humanos que se habían perfeccionado a sí mismos, saliéndose de la rueda del karma. Ahora nos hablaban como espíritus desencarnados mediante trances, capacitándonos para evolucionar espiritualmente. Canalizábamos estas entidades casi todos los días para que nos orientaran. Nos animaron sin obligarnos a participar en la iglesia satánica. Afirmaban que la Wicca nos enseñó el dominio de la diosa, la rama femenina de la magia, y que el satanismo nos enseñaría la plenitud de los misterios del dios cornudo, rama masculina.
La Wicca y el ocultismo moderno han sido influidos por el psicólogo Carl Jung. La idea de la reconciliación de la polaridad de opuestos es un dogma central. Los guías espirituales, muchos brujos y brujas junto con los escritos de Jung, trataban de que nos pusiéramos en contacto con nuestros aspectos oscuros o tenebrosos, nuestras sombras, un término psicológico de Jung. Solo podemos alcanzar el dominio de la senda hechicera mediante el desenvolvimiento de nuestras características tenebrosas y reconociendo las bestias salvajes que moran dentro de cada uno de nosotros. Se nos enseñó que la mayor parte, si no toda, de la maldad en el mundo fue creada por el judeo-cristianismo y la represión de nuestras pasiones animales. Por lo tanto, para nuestra salud psicológica y nuestro desarrollo mágico, era necesario que usáramos las enseñanzas de la Iglesia satánica, que nos ayudaría a aceptar nuestras sombras y liberar los poderes incoados de la magia que supuestamente moraban allí. Reaciamente me afilié a la Iglesia satánica. Después de todo, tanto mis amistades y maestros terrenales como mis sabios guías espirituales me animaban a hacerlo. ¿Cómo me podrían salir mal las cosas? La maldad con servicio a domicilio. Me desanimé un poco cuando descubrí que en realidad no había ninguna iglesia satánica en nuestra comunidad. Los cuerpos locales de la iglesia se llamaban grutas, en lugar de parroquias o asambleas de brujos, y no había ninguna en Milwaukee. Le había escrito a los cuarteles internacionales de la iglesia, que todavía se encuentran en la famosa Casa Negra, en la calle California, en San Francisco, California. Me enviaron alguna información y un formulario para nuevos miembros. El costo era $20. Los pagué y gustosamente en unas semanas comencé a recibir su cínica y pícara revista titulada The Cloven Hoof, la pezuña hendida. Eventualmente recibí una tarjeta para miembros. Firmé la tarjeta y la llevaba un tanto orgulloso en mi billetera. Ya era un satanista oficial. No tuve que matar a ningún bebé, ni escupir una cruz, ni decir el Padre Nuestro al revés. Simplemente di los $20 e ingresé. Era como hacerse miembro de un club. Por supuesto, Sharon y yo nos comunicamos nuestra decisión de unirnos a los miembros menos experimentados de nuestra asamblea. Es más, les dijimos que los brujos y los satanistas eran antagonistas y que uno no podía ser satanista y brujo a la vez. Pero algunos de los miembros más avanzados, intrigados con nuestras explicaciones de la filosofía, de la magia de la Bey, se unieron. Creí que podíamos comenzar algo en el área de Milwaukee, así que escribí a los cuarteles generales de la iglesia en cuanto a ello. Prontamente enviaron una solicitud para alcanzar el segundo grado en la iglesia satánica, brujo. Era una tarea mucho más ardua que el primer grado. Era un cuestionario extenso que requería respuestas detalladas a preguntas acerca de varios temas filosóficos. También recuerdo que costaba más dinero, sin embargo la llené y la envié. Jamás me contentaba con dejar pasar el tiempo, así que comencé a ponerme en contacto con otras fuentes. Me puse en contacto con dos ramas distintas de la fraternidad ocultista, el Loto, Ordo Templi Orientis, Orden de Templarios Orientales. El Loto es una venerable orden mágica masónica de origen alemán fundada en el siglo XIX por jefes secretos, maestros adelantados. Aleister Crowley supuestamente descubrió su secreto, el verdadero secreto de todas las órdenes masónicas, y rápidamente le hicieron miembro. Sharon y yo estábamos realmente intrigados con Crowley y encontramos el método de la Otto mucho más profundo y estimulante, así que comenzamos a estudiar con ellos, además de investigar otros materiales de la Bey. También nos pusimos en contacto con un grupo satanista independiente llamado la Orden del Carnero Negro y comenzamos a escribirles. En esta imagen vemos a William H. Novellen, que se cambió legalmente el nombre a Christopher P. Singh. Una vez que salió del satanismo, retomó su nombre original.
Energías entrelazadas. Comencé a celebrar con cierta frecuencia las misas satánicas. Sharon y yo también realizamos muchos de los ritos de Crowley. Tanto mis maestros en el plano terrenal como los espirituales dijeron que para avanzar seriamente en el satanismo, más allá del nivel de la iglesia satánica, sería necesario completar dos tareas aparentemente paradójicas. Lo primero fue ingresar a la orden de los Freemasons y llegar a ser maestro masón, entonces aprender los grados o niveles más avanzados. Lo segundo y sumamente curioso era recibir las órdenes sagradas y convertirme en sacerdote católico. Esto me sorprendió ya que me crié católico. Hasta había estado en un seminario menor en la universidad en la que me metí por el ocultismo mientras estudiaba para el sacerdocio. Conocía bien el catolicismo y sabía que a los católicos no se les permite ser masones. Ahora bien, ¿por qué me pedían que hiciera dos cosas completamente opuestas? Me explicaron que ciertas corrientes de los poderes ocultos fluyen a través de los siglos, primordialmente mediante sucesión humana. Esto parecía razonable ya que la doctrina cardinal del catolicismo y Wicca era que existía una sucesión entre las respectivas órdenes sacerdotales de cada secta. La Iglesia Católica, según me dijeron, era el depositorio de la energía mágica petrina, supuestamente de San Pedro. Los masones eran los guardianes de la energía joánica de San Juan. Parte de la dinámica que verdaderamente hacía que la magia ceremonial funcionara era la confluencia de estas corrientes de energía. Según lo que me explicaron, la oposición entre los católicos y los masones en realidad era superficial. En los niveles más altos, estas dos sectas convergían. Por supuesto, los miembros comunes y corrientes no entendían esto porque los mantenían en tinieblas. Todas las sectas, como es de esperarse, operan en base a un estricto control de la información. Tuvimos la suerte o la disposición de alguien de que un sacerdote se pusiera en contacto con nosotros una semana después de averiguar esto. Era sacerdote de la vieja Iglesia Católica Romana, un grupo disidente del Vaticano que tiene órdenes sagradas válidas y ha celebrado la misa en lenguaje común siglos antes del Segundo Concilio Vaticano, pero que permite a sacerdotes casados. Este sacerdote había escuchado que estábamos ofreciendo clases de brujería y deseaba estudiar con nosotros. Dijo que como pago pensaba que podría hacer los arreglos para que yo estudiara para el sacerdocio en la vieja Iglesia Católica Romana. Esto parecía una reunión planificada en el mismo infierno y gustosamente acepté la oferta. 2 años después fui ordenado sacerdote en una misa solemne en la iglesia de San Pablo de Plainfield, Illinois. Además, unos meses después, un joven solicitó formar parte de nuestra asamblea de hechiceros. Su padre era directivo en la logia masónica y pudo dirigirme a través de los distintos grados o niveles. Una vez alcanzados estos dos logros, parecía que lo único que me faltaba era continuar ascendiendo en el reino de las tinieblas. Este es el árbol de la vida, según las líneas sacerdotales. Sacerdote de la Wicca, el diaconado católico, sumo sacerdote de la Wicca, reina bruja, orden de Melquisedec católico, obispo católico, sacerdote de Lucifer, el sumo sacerdote satánico, nosferático, ipsissimus.